dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia, cuando estos son los hechos. El presidente Iván Duque anunció la creación de Prosur, un nuevo bloque, según el de cooperación regional, que reuniría a los países del sur del continente. Entre sus principales objetivos estarían ponerle fin a la dictadura venezolana, acabar con la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Hemos venido avanzando en conversaciones con varios presidentes de América Latina para que UNASUR llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coordinada de cooperación. El debate: ¿cuáles son las implicaciones de la creación de otro organismo multilateral como Prosur? ¿Es un error o podría prolongar realmente la integración regional que no logró UNASUR? La creación de Prosur podría ponerle fin a la dictadura de Venezuela, como afirma Iván Duque. ¿Cómo garantizar que no se convierta, en cambio, en un brazo burocrático de ahora de los gobiernos de derecha, pues como lo hizo UNASUR en ese entonces de los de izquierda? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. El presidente colombiano, Iván Duque, informó que su gobierno adelanta conversaciones con otros países de Sudamérica, sobre todo con Chile, para crear Prosur, una organización multilateral que trabajaría en defensa de la democracia y la economía de mercados y que podría ser, según el mandatario colombiano, contrapeso a UNASUR. La creación de esta nueva organización ya contaría con el respaldo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hemos venido avanzando en ese final de UNASUR y la creación de Prosur, que más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercado, la agenda social con sostenibilidad y con debida aplicación. Recordamos que al inicio del mandato, el presidente colombiano pues anunció la salida de Colombia de UNASUR, organismo que había criticado fuertemente desde la misma campaña presidencial e incluso como senador, y del que había dicho era cómplice de la dictadura venezolana. UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos. UNASUR es una institución que fue creada para fracturar el sistema interamericano, una institución que sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura. En 6 meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Por ende, la pregunta de hoy para nuestros televidentes en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24, es: ¿usted qué opina de la creación de un organismo que se llame Prosur para reemplazar a UNASUR? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomProsur, que es nuestro tema de hoy. Aquí en el Centro Internacional de Noticias nos acompaña María del Rosario Guerra, ella es senadora del Centro Democrático del Partido de Gobierno, integrante de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. María del Rosario, bienvenida, gracias por acompañarnos. Andrea, mil gracias, un saludo a usted, a los televidentes y a los demás panelistas que vas a tener en esta mesa. Un feliz año, no nos veíamos desde el año pasado. Un feliz año, que sea lleno de bendiciones. Lo mejor para todos, sin duda alguna. Gracias. Prosur. ¿Por qué Prosur ahora, María del Rosario? Primero, déjame decirte que es acertado el retiro que anunció desde el 10 de agosto del año pasado el presidente Iván Duque, coherente con su propuesta de fortalecer las instituciones democráticas en Colombia y, por supuesto, la participación de Colombia en espacios democráticos en América Latina y el sistema interamericano. Nosotros hemos sido siempre muy cercanos al trabajo de la OEA como ese gran espacio interamericano, y cuando se propuso la creación de UNASUR por allá en el año 2008, siempre hubo bastante dificultad en su momento por parte del presidente Uribe para aceptar ser parte de ese escenario, y ese escenario definitivamente se desvió de ser un escenario de integración de los países suramericanos para fortalecer la cooperación cultural, política, económica, a un escenario con un sesgo político y un sesgo
claro en favor del socialismo del siglo XXI y de esas tesis de izquierda. Eso definitivamente era inaceptable para nosotros en Colombia. ¿No le podría pasar lo mismo a Prosur en este caso, María del Rosario, quienes dicen, bueno, ¿por qué crear otro nuevo si tenemos la CELAC, si está Mercosur, si está, no se diga, ni la OEA, en estos momentos, y no le podría pasar las mismas características que usted está hablando de UNASUR, podrían pasarle a Prosur, que se politizara, y claro, no le servía a unos gobiernos porque era de izquierda, entonces ahora sí me sirve porque es de derecha? Primero decirle que Mercosur básicamente es la instancia de integración económica donde no participan todos los países de la región. De hecho, Colombia no hace parte del Mercosur. Entonces, digamos, ese es un escenario solamente de cooperación y de integración económica, donde está Brasil, está Argentina, solo los países, digamos, del sur de Sudamérica. Nosotros, por el otro lado, tenemos la Comisión Andina de Naciones, que también muy fracturada porque se sacó a Venezuela y Alianza del Pacífico es más económica. Y tenemos por eso Alianza del Pacífico, que solo la conforman unos países. O sea, desde el punto de vista económico hay varios escenarios de integración, y en general la integración económica ha avanzado con dificultades, pero ha avanzado en muchos de los aspectos que se proponía. Pero ya en el campo propiamente político, que era el espíritu de lo que está planteando, se plantea con Prosur, que es fortalecimiento de la democracia. Creo que si aquí el compromiso serio es defensa de la democracia, no permitir que en el continente se instauren regímenes como el de Venezuela, que es un régimen hoy de narcodictador como el de Maduro, o que haya un sesgo en contra de lo que son las libertades, la libertad de movilización, de opinión, la libertad económica, pues creo que tiene futuro. Aquí lo que tenemos que evitar es que sea un órgano burocratizado y un órgano que sirva a intereses que le haga daño a las democracias de la América Latina y de Sudamérica de manera específica. Tenemos entendido, María del Rosario, que la misma Cancillería nos ha contado un poco off the record que Chile impulsa la idea, Colombia la acoge en ese sentido, y hay otros países como Brasil o como Argentina que podrían también estar a favor de la idea. ¿Qué significaría? Es decir, ¿qué habría que hacer? Porque no todos los países han salido de UNASUR. Entonces, lo primero que habría que pasar es destruir UNASUR del todo. Bueno, primero déjeme hacer una precisión, y es que efectivamente de UNASUR ya anunciaron el retiro 6 países, pero esos 6 países aportan el 83% de los ingresos de UNASUR, o sea que de retirarse estos 6 países, prácticamente la sostenibilidad de UNASUR, del punto de vista económico, para poder tener alguna actuación, no la veo viable. Y segundo, pues quedan los que están apoyando a Venezuela, el socialismo del siglo XXI y ese régimen dictatorial de Maduro. Pero por el otro lado, es muy importante reconocer que ha cambiado el panorama político de América Latina. Hoy tenemos unos gobiernos como el gobierno de Brasil, que es un gobierno defensor de la democracia en contra de estas ideas de izquierda y del socialismo del siglo XXI que tanto daño hace. Tenemos un gobierno diferente al que fue el de los Kirchner, que es el gobierno de Macri en Argentina. Tenemos el gobierno de Piñera, está el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno pro democracia, pro defensa de las libertades. Tenemos un cambio en ese mapa político que necesariamente no juega con lo que era UNASUR, que fue impulsado por Chávez y que ya sabemos en lo que ha derivado. Pero cuando uno habla de integración, María del Rosario, se trata de integrar a quienes incluso no piensan como uno. ¿Qué va a pasar, no sé, con países como Bolivia, que pues todavía depende del socialismo del siglo XXI? Bueno, digamos que es el único que realmente queda en Sudamérica. O quizás Ecuador, que tal vez a veces está en la mitad. Es decir, cuando hablamos de integración, realmente vamos a, como ahora lo manejarían otros, ¿vamos a acoger a todos? Andrea, cuando uno se integra, es para al menos respetar unos principios fundamentales. En este caso, democracia. Esto es, no a ningún tipo de régimen, sea militar, sea de dictadura tipo Maduro, o sea, a respetar la libre decisión
de los pueblos democrática, porque es que se nos olvida que si bien Maduro acudió a las urnas el año pasado, en mayo del año pasado, esas elecciones fueron ilegítimas e irregulares porque no participó la oposición y no participó porque no tenía garantía. Entonces mal podemos hablar de que esa es una democracia. Acaba de salir el índice de la democracia para América Latina y en ese índice de la democracia para América Latina se aumentó ya a 3 los países que prácticamente, según ese índice, se consideran que no tienen una democracia ni siquiera imperfecta y en vez de mejorar se retrocedió en el índice de democracia. La región no se puede dar el lujo de retroceder en lo que a defensa de unos principios básicos se refiere, que es los principios democráticos de libertad de elección, libertad de opinión, libertad de movilización, libertad económica y libertad también y de seguridad para sus habitantes. Y el segundo tema, que a uno también lo debe convocar cuando quiere integrarse, hombre, es que aquí lo que nos debe interesar es el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Sudamérica. Y lo que hemos visto es que en muchos de los países se ha retrocedido y eso también debe ser una de las condiciones. Cuando vemos los objetivos del milenio, nos debe preocupar que se avance en el bienestar. Entonces yo creo que Prosur debe asegurar democracia, libertad económica y mejoramiento de condiciones de vida de los habitantes de Sudamérica. Otra visión aquí en el programa, Fabio Arias, él es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Fabio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches a usted, a tardes y a usted, Andrea, y a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias, Fabio. Un feliz año para usted, que no nos veíamos desde el año pasado. Muy también. Amable. Todos los mejores éxitos para este 2019. Hablamos de Prosur y pues María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, nos adelantaba un poco pues la visión de lo que sería este nuevo organismo de integración. Me gustaría también saber la opinión de quienes dicen hoy por hoy más burocracia para la región. Fabio, bienvenido. Sí, yo creo que la mejor expresión que uno puede hacer en este momento es decir exactamente eso, más burocracia. Tenemos OEA, UNASUR, ahora se quieren inventar Prosur, simple y llanamente para generar un proyecto conspirativo en esta oportunidad contra un país de la región. Yo creo que aquí volvemos al mismo tema que hemos discutido de tiempo atrás sobre el tema de Venezuela. Los problemas de Venezuela deben resolverlos los venezolanos mediante sus formas institucionales, mediante sus elementos con los cuales verdaderamente se pueda generar un aspecto de credibilidad y verdaderamente de representación allí en Venezuela. Cada vez que otro país se entromete en los asuntos del vecino, genera sin lugar un ruido que lo que hace es desestabilizar no solamente esa relación que históricamente hemos tenido con nuestros hermanos venezolanos, porque es histórica, ellos son hermanos nuestros y desafortunadamente los tratamos no como alguien a cuales queramos ayudar, sino en los cuales nos queramos entrometer. Igual sentido sería si por alguna eventualidad Venezuela intentara entrometerse en los asuntos de Colombia. Habría que rechazarlo y condenarlos. Esa expresión de que lo que hay es un gobierno de tal y tal naturaleza, si nos ponemos a caracterizar cada uno de los gobiernos, no faltará exactamente quien diga que en Colombia también hay un gobierno de similitudes características a la que es el de Maduro. Pero no se trata evidentemente de eso. De tal manera que nosotros no estaríamos de acuerdo con Prosur por ser otro. Pero ¿por qué razón? Ahí me perdí un poco, Fabio, porque usted simplemente lo está poniendo en el plano político, es decir, los países que no estaban de acuerdo con el accionar de Venezuela se salen de UNASUR y dicen, pues nosotros vamos a hacer un grupo donde pues, no sé, tal vez incluso un poco lógico, ¿no? Uno es amigo de los que piensan como uno, ¿no? Por supuesto. Uno trata siempre de hacer reuniones con sus amigos, pero aquí hay ya demasiados instituciones ya que se tratan de eso. Yo no sé por qué a los amigos no les gusta la OEA, ¿sí? A pesar de que la OEA ha venido por mayoría, no por consenso ni por unanimidad, castigando las acciones que se dan en Venezuela. Pero si tienen ese escenario, ¿para qué queremos otro más?
discutamos allá en la OEA, así no estemos de acuerdo, así sigan sacando declaraciones en contra de Venezuela, pero no hagan más instituciones burocráticas que lo que hacen generar es incertidumbre sobre las que ya existen, bien cuestionadas que están, y nosotros nos ponemos, ahí sí como se dice, a cuestionarlas aún más, creando más grupos y más burocracia. Creemos que eso no le conviene ni a Sudamérica ni a América Latina, y obviamente pues no le va a servir a Venezuela, que es también el aspecto con el cual estamos controvirtiendo en este momento. Yo sí creo, y tengo que decir, que muy distante la realidad electoral y política de Venezuela a la de Colombia. Colombia, con todas las imperfecciones, de hecho, en el índice de democracia se considera como una democracia imperfecta, pero dista mucho de ser el régimen de Maduro. Aquí, en las elecciones pasadas, donde ganó el presidente Iván Duque, ganó con toda la legitimidad que le dio 10 millones de votos, y su contendor, que sacó cerca de 8 millones de votos, viene de la izquierda. Así que aquí no podemos decir que estas elecciones son iguales a la de Venezuela, donde ni siquiera cuando reeligieron a Nicolás Maduro el año pasado participó la oposición, porque no tenía ningún tipo de garantías, y de hecho sus líderes, no solo algunos los tenían presos, sino que los habían perseguido. Simplemente miremos lo que vivió la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Guaidó, que hoy se le reconoce como el único que puede ayudar en esta transición para que, ya que no se reconoce como no debe reconocerse por su ilegitimidad del gobierno de Maduro, pues venga una transición democrática. Y tercero, la OEA es muy importante y la tenemos que seguir defendiendo, ese escenario por excelencia. Y ahí están sentados no solo los países de Sudamérica, sino los de Centroamérica, los del Caribe, Canadá, Estados Unidos. Eso es muy importante. Precisamente los que inspiraron UNASUR, yo nunca estuve de acuerdo, los que inspiraron a UNASUR lo hicieron para sacar a Estados Unidos, sacar a Canadá, sacarlos de estas discusiones. Hoy esos mismos, por supuesto, son los que defienden UNASUR, pero cuando la mayoría del continente se está moviendo al respeto a la democracia, a las libertades, a los derechos, a rescatar nuevamente esa identidad importante que tiene la región, que es una región que le ha dicho no a las dictaduras de cualquier tipo, pues hay que mirar que definitivamente UNASUR no puede ser el camino. Vamos a una primera pausa, si les parece. Después le doy la palabra a Fabio, que me la estaba pidiendo. ¿Usted qué opina de la creación de un organismo que se llame Prosur para reemplazar a UNASUR bajo el hashtag ZoomProsur? Los invito a participar, ya tenemos algunas opiniones. Camila, por ejemplo, dice que la UNASUR ha sido un bloque ideológico creado por los gobiernos de izquierda. El mapa político en la región cambió y es natural que se proponga un nuevo bloque ajustado a los nuevos tiempos. Santiago comenta también en nuestro Twitter que más que una organización será la nueva oportunidad de seguir presionando al régimen de Venezuela. Será la lucha para defender a la democracia. Y Catalina también nos dice que no es innecesaria la creación de esta organización. Ya está el Grupo de Lima, donde hacen parte varios de los países que están en contra de la dictadura de Maduro. De esta forma vamos a una primera pausa. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy en Zoom a la noticia del Prosur. ¿Qué es el Prosur? Una palabra nueva para Sudamérica, sin duda alguna. Pues es una organización que está proponiendo gobiernos como el de Chile y el de Colombia para reemplazar a UNASUR. Fabio, y uno podía preguntarse, bueno, ¿por qué hay que reemplazar a UNASUR? Bueno, simple y llanamente porque los que hoy están en estos gobiernos que antes estaban en UNASUR, pues han cambiado su naturaleza ideológica y política. Lo más representativo y último sería lo de Brasil. Pero nosotros seguimos insistiendo en los dos aspectos. Hay demasiados organismos hoy en América sobre los temas exactamente de coordinación de acciones, y estamos en contra, absolutamente en contra de la constitución de cualquier grupo para desestabilizar o para entrometerse en los asuntos de otros países. Porque, Fabio, pero usted está dando por adelantado que es un organismo para desestabilizar o intrometerse en otro país. ¿Por qué? No acabo de oír usted a la senadora Guerra
Andrea, por favor. No la escuché, está pero diciendo no que es para eso. Usted... Está diciendo que Prosur es para ver exactamente cómo se entrometen en Venezuela. No, qué pena, señora, señora, lo que no he dicho. Yo pregunto, señora Guerra, usted esos usa la palabra países son intermisión. defensores de la democracia y son defensores de las libertades y son países que quieren el bienestar de la región. En los asuntos. Sí, qué pena, pero yo sí le digo, igual que Estados el régimen Unidos, de Maduro, que es un régimen que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano, tiene que caer. Y sí afecta a Colombia. Tenemos, según Migración Colombia, a diciembre, 1.200.000 venezolanos han llegado a Colombia. Si eso no es una mortificación para Colombia, para poderlos atender bien, para poderle que tengan la salud, proyectos productivos, dígame entonces qué se hace. Y que salga 1.200.000 personas de su país no es porque allá los estén tratando bien. Y allá lo que más les afecta no solo es la falta de comida, la falta de libertad es porque no hay democracia. Fabio. Senadora Guerra y Andrea, ¿sí? Entonces, primero está muy bien que la senadora verdaderamente confiese que Prosur sí es para entrometerse en los asuntos de Venezuela y buscar cómo derrocan a Maduro. Yo no he dicho eso y no ponga en boca mía lo que no he dicho. No lo he dicho. Déjeme hablar, senadora, que la dejé hablar. Pero no diga lo que no es verdad. No diga lo que no es verdad. Es verdad, usted dice que es para bajar a Maduro, porque ese gobierno es el que está obligando a que la gente se venga para Colombia. Bueno, listo. Dije que para defender la democracia, que es diferente. Defender la democracia es bajar a Maduro. Eso es lo que entienden ustedes por democracia. Nosotros no estamos de acuerdo con esa democracia. Dictatoriales eso es lo que está diciendo, no senadora. pueden continuar en América Latina. Entonces, Fabio, ¿cuál es la opción? ¿Seguir con UNASUR? O sea, continuar con UNASUR sin quién, sin Venezuela o sin qué países, porque también cada país es libre de decir a mí no me interesa estar en ese grupo. Claro, si ya han cambiado los gobiernos, pues que siga UNASUR. ¿Cuál es el problema? Que no quieren discutir con nadie, no quieren tener ninguna controversia con ninguno, inclusive con Venezuela, es decir, para tratar de segregar y discriminar a otros países. Nosotros, los latinoamericanos y los hermanos, especialmente entre Colombia y Venezuela, no podemos aceptar eso. No podemos aceptar exactamente que se esté discriminando a alguien, que se mantenga entonces UNASUR. Pero lo que repito, el problema central es que eso se está constituyendo es para bajar a Maduro, cosa con la cual nosotros no estamos de acuerdo, de que los venezolanos son los que tienen o que mantener o que bajar a Maduro, pero no tienen que ser ni los colombianos. Y lo que está pasando hoy con esa migración de venezolanos hacia Colombia, que yo estoy de acuerdo con la senadora, tenemos que atenderlos. Hace 30, 40 años se fueron 5 millones de colombianos para Venezuela y allá nos atendieron. Tenemos familiares con absoluta seguridad, muchos colombianos nuestros allá, y eso está muy bien, y nosotros también tenemos que atenderlos. Y los empresarios que en Colombia están aprovechando esas circunstancias para no reconocerles los derechos laborales a los trabajadores, no hacen su mejor aporte a esa situación que hoy viven nuestros hermanos venezolanos. Pero termino con esto, ¿sí? Evidentemente allá hicieron una situación muy grave que obviamente toca rechazar con el señor Guibo, que el presidente de la Asamblea. Pero bueno, allá solamente lo amedrentaron. Aquí desafortunadamente en Colombia están asesinando a los líderes sociales que están buscando la restitución de las tierras cuando fueron despojados de ellos o cuando defienden los derechos humanos. Aquí tendríamos entonces que discutir cómo es la situación en Colombia, porque a mí matan a los líderes. A mí lo que no me queda muy claro, María del Rosario, es cómo un organismo podría, como dice Fabio, ya veo después para que me explique él, sacar al presidente Nicolás Maduro del poder cuando ni la OEA ha podido ni siquiera aplicar la Carta Democrática. Entonces, pero lo siguen intentando, son dos cosas Andrea. totalmente Claro. No deben intentarlo Una cosa más. es la presión internacional que está siendo liderada por la OEA, por el señor Almagro, que creo que está haciendo una labor que no es de ahora. Lleva más de 1 año y medio, casi 2 años en esa labor, para que en Venezuela se restituya la democracia, se le respete a la oposición sus derechos, para que haya elecciones libres y para que la economía de mercado fluya y tanto venezolano que hoy padece no lo esté sufriendo. Eso es una cosa y apoyamos esa labor de la OEA y por eso hemos dicho que la presión internacional, ese aislamiento es lo único que va a ayudar y ese apelar
a los militares para que no sigan respaldando un gobierno que tanto daño ha hecho en Venezuela. Eso es una cosa. Y otra ese es el problema que países democráticos como Senadora, Colombia, como Chile, como Brasil, como Argentina, se quieran unir para defender unos principios. Eso es lo que yo entiendo que están planteando, y no en UNASUR que le ha servido a Chávez, a Maduro y a ese socialismo del siglo XXI, precisamente para poder arroparse con una tesis que hoy vemos lo contraproducente que es para la democracia y para el bienestar de sus habitantes. Yo respeto muchísimo a Fabio y por eso me encanta tenerlo en el programa por sus opiniones que por supuesto son muy respetadas, pero aquí me encanta pelear con usted siempre, Fabio, porque no se trata de... O sea, usted está diciendo que el Grupo de Lima, por ejemplo, está llamando a un golpe de Estado o más bien es ayudar... Desconocer a un presidente es llamar a un golpe de Estado. Ayudar a los migrantes que cruzan la frontera es llamar a un golpe de Estado. Cuidar a los venezolanos y decir que no pueden morir de hambre y que necesitan más salud es un golpe de Estado, Fabio. ¿Y dónde están los trabajadores? ¿Cómo están viviendo los trabajadores en Venezuela? Está diciendo que los militares bajen a Maduro. Eso en cualquier parte del mundo se llama golpe de Estado. Sí, porque eso no es lo que quiere exactamente el pueblo venezolano. El pueblo venezolano puede estar pensando otras cosas, pero hasta ahora no está pensando exactamente en un golpe de Estado. ¿Usted cómo sabe eso? Perdóneme. De tal manera que perdóneme, Fabio, ¿usted cómo sabe que los venezolanos quieren quedarse con Maduro o lo quieren fuera? No sé, cualquiera de las dos. Yo le pregunto cómo están los trabajadores. La senadora Guerra lo confesó. Yo le estoy preguntando a usted, no me cambie. Después yo hablo con la senadora Guerra y también la increpo. A usted, ¿usted cómo sabe? No, pero la senadora Guerra acaba de decirlo. Almagro lleva 2 años desde la OEA sirviéndole exactamente de títere de Estados Unidos para tratar de bajar a Maduro y no lo ha logrado. No le dije que esto no es servirle de títere de nadie, esta es una realidad. El gobierno de Maduro es un gobierno narcodictador y me sorprende que usted, que hace parte de la CUT, no piense también lo que están viviendo y sufriendo los trabajadores en Venezuela, que ya no quedan ni sindicatos porque han acabado las empresas, han acabado la base productiva. Yo no creo que eso sea lo que ustedes quieren para los trabajadores colombianos. Ese 1.200.000 colombianos que han venido a Colombia no han venido porque no quieren seguir en su país, sino por las condiciones en que estaban en su país. Yo sí quiero decirle una cosa. Nosotros, como demócratas, tenemos que tratar que en América Latina, ya sea democracias de regímenes totalitarios tipo militares, democracias no, regímenes totalitarios militares o regímenes como el de Maduro no los podemos permitir. Y por eso la OEA está actuando bien, buscando que se restaure la democracia y la libertad. Un segundo, porque si no terminamos en todo el tema de Venezuela y hemos hecho varios días este programa. Eso no se puede aceptar. A mí yo quiero volverlos al tema de la integración, aunque por supuesto nos lleva al tema de Venezuela, lógicamente. Pero María Rosario, usted al inicio decía que este bloque UNASUR era de una ideología de izquierda y que ahora pues Suramérica sobre todo ha cambiado. Pero de todas maneras no corre el riesgo que se ideologice de la otra manera, de una derecha. No, o sea, déjeme primero decir... Porque le estoy preguntando a la senadora. Los impulsadores de UNASUR claramente fue Chávez y todo ese grupo, porque en América Latina hubo una gran corriente de presidentes que venían de la izquierda y del socialismo del siglo XXI. Y todos eran parte de esa, María Rosario, igual. Entró Colombia igual, el presidente Santos estaba ahí. Colombia hacía parte del tema y de hecho jugaron un papel protagónico en algunos momentos defendiendo el acuerdo con las FARC. Totalmente en desacuerdo nosotros con eso. Hoy hay un grupo importante de presidentes, 5 o 6 presidentes, que son presidentes democráticos, que respetan las libertades, que buscan la defensa de esos principios fundamentales para la región, para Sudamérica, que quieren tener, ojo, ya un escenario diferente. Pero mi pregunta, María Rosario, ¿solo les sirve cuando piensan como ellos? Ojo, es que aquí tenemos que decir, hay que respetar la diferencia, sí, pero aquí no podemos dejarnos, como se dice vulgarmente, meternos el dedo en la boca con lo que está pasando no solo en Venezuela, sino en otros países como es en Nicaragua. Por eso o que podría pasar en Bolivia, y eso también lo ponemos sobre la mesa, o que podría pasar en Bolivia, cuando la gente sale a votar, que no quiere Evo Morales, y Evo Morales vuelve Evo Morales quiere seguir perpetuándose, eso es lo que no se puede. ¿Algo más, Fabio? Sí, claro, y como va a suceder desafortunadamente ahora en Brasil, con la llegada del señor Bolsonaro, que ya ha anunciado exactamente que va a expulsar
de las escuelas, a todo lo que le huelga a socialismo, a todo lo que le huela a la izquierda. ¿Esas sí son posiciones democráticas? No, senadora Guerra, ni queridos televidentes. La democracia parte exactamente por el hecho de tolerar al otro y controvertir, por supuesto, y que sean las decisiones democráticas, las del pueblo en sus votaciones, como ha sucedido en Venezuela, las que definan si permanece o se va Maduro, pero no mediante golpes de Estado o mediante intromisiones descaradas de parte de Estados Unidos y ahora desafortunadamente utilizando a Colombia para verdaderamente tratar de desestabilizar a Venezuela. Eso no es democracia, eso no corresponde verdaderamente a lo que se ha considerado los principios liberales de la democracia. Eso suena a esa intromisión y a discriminación contra el pueblo y el gobierno venezolano. En Brasil, como en Colombia y como en Chile, tenemos ahora la posibilidad con unos presidentes que tienen unos claros principios de respeto a lo que significan las instituciones, claro, a lo que significa el voto, a lo que significa la libre empresa y la iniciativa privada, a lo que significa la defensa de la familia, de la niñez. Senadora Guerra, y entonces vamos a permitir que la historia y que la educación y que los libros sigan hablando en nuestras escuelas para seguir adoctrinando a los niños. No, señor. No, señor. Un segundo que yo le pregunto algo a la senadora. Yo sí me alegro mucho porque la historia, como su nombre lo indica, tiene que ser objetiva. Ese es otro debate, senadora, si estamos de acuerdo o no con Bolsonaro, también podemos tener nuestras ideas, pero cuando llega Bolsonaro al poder se habla de un temor que también hay en la región por una extrema derecha en América Latina. Ah, bueno. Pero yo también le quiero decir... Podríamos ser entonces de PROSUR. El PROSUR se llena de un radicalismo de una extrema derecha y UNASUR sale de una... Ningún extremo es bueno, ningún extremo es bueno, pero es muy bueno tener unos principios claros. El de Bolsonaro es de extrema derecha, libertad de empresa, senadora. de la iniciativa privada, de que el voto donde se permita que libremente, sin compra, sin manipulaciones, sin atemorizar al contrincante, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Y eso será PROSUR. Eso será PROSUR, según la idea de estos. Yo aspiro. Si el presidente Duque lo ve como una instancia de ayudar a fortalecer, bienvenido. Y estoy de acuerdo, no puede ser burocracia. Mire usted, UNASUR al año vale aproximadamente $9,5 millones, de los cuales Colombia aporta cerca de $1.3 millones, lo mismo que aporta la OEA, cuando a todas luces yo creo que la OEA es fundamental y es la que más debemos proteger y cuidar, pero también hay que despolitizarla en muchos aspectos. Pero usted critica UNASUR por la plata, pero está de acuerdo con que en PROSUR sí pueden poner esa plata. Eso es absolutamente incoherente, senadora. Por supuesto que cualquier instancia que se haga tendrá que haber aporte, pero espero que no sea de la misma magnitud de la de UNASUR, porque la UNASUR se burocratizó. No, bueno, y entonces ahora hacen PROSUR para que hagan lo mismo, pero una burocratización al lado de la extrema derecha. Eso espero que no sea así. Espero que sea al lado de presidentes que son defensores de principios fundamentales para el desarrollo de nuestros países, como es la libertad de empresa, la iniciativa privada, las elecciones, la libertad de opinión, la libertad de movilización, etcétera. Bolsonaro es de extrema derecha y va a crear conflictos significativos con toda la región por esa posición de no querer tolerar por nada del mundo a expresiones democráticas, progresistas o inclusive de izquierda, que hay que tolerarlas. Hace unas la extrema horas, derecha no tolera nada, pero tiene que tolerarlas. Hace unas horas entrevistamos al expresidente Ernesto Samper, exsecretario de UNASUR. Él estaba en Cartagena, Colombia, y nos dio estas declaraciones. Bueno, lo primero que tendría que hacer Colombia sería acabar de salir de UNASUR, porque simplemente lo que hay es un anuncio y Colombia tiene que evaluar cuáles son los costos de salir de UNASUR. Eso no es tan sencillo. Primero tiene que ponerse al día en sus compromisos financieros con UNASUR. Segundo, evaluar los costos que tiene salirse de UNASUR. Habrá 300.000 colombianos que se quedarán en Sudamérica sin la visa temporal de trabajo de UNASUR. Tenemos que ver qué hacemos con las vacunas infantiles que se negociaban a través del Instituto de Salud de UNASUR, cuáles serán los nuevos mecanismos de coordinación de defensa y de inteligencia
que antes se hacían a través del Consejo Suramericano de Defensa. O sea, no es tan sencillo salirse de UNASUR, pero si Colombia insiste en salirse de UNASUR y el Congreso de Colombia aprueba la modificación del Tratado Constitutivo, no tiene sentido crear ahora un nuevo mecanismo de integración. En la región latinoamericana en este momento hay 8 mecanismos de integración, la mayor parte de ellos en una crisis parecida a la que se vive en UNASUR. Estoy hablando de Mercosur, del ALBA, del Pacto Amazónico, de la Asociación de Estados del Caribe, del Sistema Centroamericano de Integración, de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico y por supuesto del organismo sombrilla que es en este momento la CELAC, que está igualmente atravesando por una crisis. O sea, lo que necesitamos no son más mecanismos de integración, sino más voluntad de integración. ¿Por qué en el 2011, expresidente, era necesario crear una UNASUR con el auspicio en su mayoría de los gobiernos de izquierda que dominaban la región y que querían hacer contrapeso a la OEA? A ver, fue necesario porque la región vivía una situación de ruptura y de crisis política y había por lo menos 3 elementos que había que asegurar en ese momento y que hoy día siguen vigentes como preocupación. Primero, asegurar que Sudamérica siguiera siendo una región de paz en el mundo, en un mundo alborotado por conflictos étnicos, religiosos, inclusive ideológicos. Sudamérica sigue siendo una región sin presencia de armas nucleares, sin conflictos armados entre los países y era indispensable asegurar esa situación, esa condición. Segundo, asegurar la continuidad democrática. No se nos debe olvidar que hace 40 o 50 años la región estaba en manos de dictaduras militares y que en los últimos 40 años se han realizado elecciones en todos los países que deben mantenerse dentro de esta continuidad democrática. Y tercero, pues la preservación de los derechos humanos, que es una preocupación relativamente reciente en la región. Expresidente, ¿logró sus objetivos UNASUR? ¿No pudiera decirse que fracasó realmente ante el caso de Venezuela, por ejemplo? Bueno, el factor que permitió que UNASUR naciera, que fue el consenso alrededor de estos y otros temas, es lo que en este momento está haciendo difícil la continuación de UNASUR, y es que no ha sido posible que haya un consenso de los países alrededor de temas como el de Venezuela o el de Brasil, o alrededor de materias como el proyecto económico. Y al no existir ese consenso y al no haber sido posible que eligieran mi sucesor, porque los 12 países no se han podido poner de acuerdo, eso es lo que está en este momento precipitando la crisis de UNASUR. Precisamente el tema de Venezuela, el tema de la continuidad democrática en Venezuela se podría analizar y examinar dentro de mecanismos y escenarios como puede ser UNASUR o la misma Mercosur, porque no considero que en este momento el mecanismo adecuado sea la OEA. La OEA va de para atrás, es un mecanismo obsoleto y anacrónico de integración que está basado en unos principios que no tienen en cuenta la realidad social y económica de la integración. Para mí la integración es un concepto mucho más complejo, que tiene que ver con la legitimidad social, con la posibilidad de integrarnos económicamente con la región y, por supuesto, de compartir unos principios políticos. Le agradezco al expresidente Ernesto Samper, también el secretario general de UNASUR, por haber estado con nosotros aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Y por supuesto desde Venezuela ya hay reacciones al anuncio de Iván Duque. Hoy hablamos de Prosur, este organismo que el Grupo de Lima pues está impulsando para reemplazar a UNASUR. Esto dijo Diosdado Cabello frente a Prosur.
Prosur será un desastre más. Cualquier cosa que ellos organicen solo decreta una cosa: la inexistencia y derrota del cartel de Lima. Además, Ecuador se refirió también a la propuesta de Iván Duque sobre un nuevo bloque regional. El canciller José Valencia reconoció la fractura de UNASUR y aseguró que la posición de su país es seguir manteniendo un organismo de integración regional, sea cual sea el nombre que lleve. Nosotros creemos que el Ecuador debe promover la integración regional. La integración sudamericana es positiva para todos los países. Hemos visto, por supuesto, que UNASUR ha llegado a un punto muy difícil, a una encrucijada complicada. 6 de los 12 miembros de UNASUR, la mitad, se encuentran en este momento sin participar ni aportar a la organización, y algo hay que hacer al respecto. Hay varias iniciativas en curso. Nosotros, como Gobierno Nacional, queremos analizarlas todas y, por supuesto, trabajar con otros países en algo que es más importante que cualquier membrete y cualquier cosa. Buscar que la integración regional en América del Sur pueda proseguir, pueda mantenerse y pueda rendir frutos a los ciudadanos de todos los países. Fabio, en todo caso podemos concluir, y no sé si ahí vamos a estar de acuerdo, en que América Latina y Sudamérica también, sobre todo, han fallado en realmente tener objetivos comunes, puntuales, de desarrollo social, económico, a nivel regional, y están muy lejos, por ejemplo, de lograr algún día una Unión Europea. ¿En eso podemos coincidir, Fabio? Totalmente. Aquí lo único que se hace es crear organismos y, desafortunadamente, en esta oportunidad, para entrometerse en los asuntos de otro, no para integrarnos, sino para generar perturbaciones de la vida democrática de ese otro país. Eso no se puede aceptar. María Rosario, en eso coincidimos, que aunque tratemos de la CAN, el ALBA también tenía pues su cuestión ideológica, UNASUR, está la CELAC, es que podemos nombrar muchos, pero no ha logrado América Latina. 12 dijo el expresidente Samper que habían 12, imagínense, de lograr ese objetivo común de integración. ¿Por qué ha costado tanto? Aquí se ha avanzado en la integración económica. Sí. De hecho, acuérdense, hoy la Comunidad Andina de Naciones, que ya lleva un buen tiempo, fíjense, que nos ha permitido y avanzó significativamente en materia de tener un arancel externo común. Tenemos hoy un proyecto importante que es el proyecto Puebla-Panamá y la integración eléctrica, que la tuvimos con Venezuela, la tenemos con Ecuador. También ha habido proyectos en materia de infraestructura vial. O sea, aquí se ha avanzado tanto Mercosur como la integración de la comunidad andino. Aquí se ha avanzado. Donde ha sido difícil es poner a todos los países de Sudamérica, alrededor de un solo propósito. Y yo creo que ahí es la gran diferenciación, porque son países con identidades diferentes, más ahora que la mitad tienen unos regímenes políticos diferentes a lo que fue la Constitución de UNASUR, y eso dificulta en materia política. Yo soy de las que creo que hay que fortalecer y seguir fortaleciendo a la OEA, ante todo. Segundo, los organismos de integración económica que respeten la libre empresa, la iniciativa privada, el libre comercio, hay que seguirlo fortaleciendo. Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Mercosur, etcétera. Y tercero, el trasfondo de todo esto, que es democracia. El problema, Fabio, ha sido la diversidad de ideologías en la región y el no poder reconciliarlas. El problema es los diversos proyectos políticos que hay detrás de cada una de estas propuestas. Y el problema mayor que tenemos hoy en la OEA es que en la OEA se hace lo que Estados Unidos quiere que se haga. Ahí tenemos un problema muy grave con Estados Unidos. Y la integración con Estados Unidos no pueden ser los tratados de libre comercio que se han vuelto, son tratados de adhesión a la política económica de Estados Unidos. Fabio, pero si lo vemos en esa lectura, entonces la Unión Europea tampoco funcionaría, porque hay quienes dicen que pues en la Unión Europea se hace lo que dice Alemania, por ejemplo. Correcto, sí, señor. Sí, o lo que hace Francia. No, lo que pasa es que no tiene que haber un líder en todo caso. Senadora, espéreme un minutico. Nosotros deberíamos era insistir en una integración latinoamericana, que verdaderamente son pueblos que tienen compromisos y dificultades muy similares, aparte exactamente de lo que haga Estados Unidos. Nosotros sí deberíamos de hacer integración latinoamericana. América Latina y concretamente Sudamérica está viviendo un momento muy particular
en algo similar al de Europa con el tema migratorio a raíz de la situación de Venezuela. Esto recompone significativamente. ¿Por qué? Porque no solo a Colombia, que es el mayor receptor, sino a los países vecinos como Brasil y también a otros que han llegado a través de Colombia como a Ecuador y a Perú. Eso recompone una relación que no se tenía, que en el caso de la Unión Europea, pues ahí hay unos principios básicos alrededor de la democracia y alrededor de la solidaridad. Entonces, también los momentos políticos cambian y al cambiar hay que revisar y actualizar. Por eso insisto que el mensaje del presidente Duque lo veo en esa línea. Sí. Hay 6 países de América Latina que tienen ahora una visión alrededor de la democracia, de la libertad económica, de las libertades políticas que no están alineados con lo que era UNASUR. Mire el caso de Ecuador, y ya anunció el presidente Lenín Moreno que ese centro, que era el centro de UNASUR, de 45 millones de dólares, que me parece un exabrupto, en Quito, en la mitad lo va a del mundo. dedicar ahora para un centro de estudios indígenas. Y Bolivia estaba construyendo un parlamento para UNASUR, o sea, unas obras faraónicas, gastándose una cantidad de plata, pero a la hora de la verdad que lo que nos interesa es defender unos principios básicos en Sudamérica. Cierro con Fabio para no dejar por fuera las opiniones de nuestros televidentes. Fabio. Sí, mire, Andrea y senadora Guerra, mire, el problema que tenemos hoy es que esos 6 países que dice la senadora Guerra, sí, están aliados con Estados Unidos. Ese es el problema que tenemos. Y Estados Unidos es el que está decretando hoy en Venezuela una intromisión descarada y ha hecho un bloqueo económico que obviamente le ha hecho entrar en mayores dificultades al gobierno y al pueblo venezolano. Entonces, los latinoamericanos deberíamos pensar seriamente en una integración sin Estados Unidos, sin la intromisión de ese país, porque verdaderamente pero le parece muy bien entonces que cosas. Rusia, que Irán estén en Venezuela y que esas inversiones lleguen. Ese es el doble discurso de ustedes. ¿Les parece grave que Estados Unidos, que promueve la democracia, la libertad económica y las libertades, tenga presencia en la OEA y en Sudamérica? Pero por el otro lado, eso les parece grave, pero aplauden que Rusia y que Irán y que aquellos que en América Latina también quieren imponer unos regímenes, eso sí les parece muy bien. No, senadora, yo sí creo que aquí hay que respetar la decisión de los votantes. La decisión de los votantes en estos países es un cambio de modelo económico y político. A ver, Fabio, sí, 10 segundos. Que ni se entrometan ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia. Pero dígalo, senadora Guerra, pero dígalo. Yo sí lo digo. Que ni se entrometan, ni Estados Unidos, yo no ni lo voy China, a decir, ni porque Rusia. a mí me parece que la alianza con Estados Unidos sí es está muy de acuerdo con positiva para Estados los Unidos. propósitos que estamos buscando. Les debo una hora más de programa. Les debo una hora más de programa. No tengo más tiempo y no quiero dejar por fuera a mis televidentes que también opinan a esta hora. ¿Usted qué opina de la creación de un organismo que se llame Prosur para reemplazar a UNASUR? Leonardo, por ejemplo, dice que seguramente el presidente Duque tendrá el apoyo de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay y posiblemente Ecuador, porque las cosas han cambiado y se tienen que ajustar a la realidad de nuestros países. Sergio comenta que la propuesta de crear un bloque distinto a UNASUR no es más que la intención de una hegemonía ideológica de los gobiernos de derecha que ahora dominan Sudamérica. Y Lady dice que no hace falta crear más organismos, sino fortalecer los que ya existen, como la CELAC, OEA, Mercosur, el Grupo de Lima, la propia UNASUR. Última pausa, volvemos. Ya regresamos con Zona la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Voy a agradecerle, como siempre, a María Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, por habernos acompañado, y a Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, por el debate. Los dos, mil gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias.